Vamos a grabar. Oh, Fabi, ¿podés mutear a todos? Puedo mutear a todos. Bienvenidos a todos. Hoy es 6 de mayo. Y estamos empezando el capítulo 32, el versículo 11. Lo comparto en pantalla para que lo vean un ratito. El 10 había sido: y ahora déjame que se encienda mi furor contra ellos y los exterminaré, mas haré de ti un pueblo grande. Que Moshe se quede tranquilo, que él no corre peligro, que los que están en peligro son el pueblo. Empero, oró Moshe ante la presencia de Adonai su Dios y dijo: ¿por qué, Adonai, habrá de encenderse tu furor contra tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto con fuerza magna y con poder fuerte? Y esto parece una conversación entre una madre y un padre. ¿Vieron cuando dice tu hijo y otro dice no, tu hijo? Moshe le devuelve a Dios: ¿por qué le vas a hacer esto a tu pueblo? Y saben que es interesante esta idea, que nosotros la usamos habitualmente en nuestras vidas familiares también, porque cuando algo es tuyo, cuando algo te pertenece, tiene un cariño y un amor distinto a que si no lo es. Cuando vos hablás de mi hijo, mi hermano, mi esposo, mi padre o mi amigo, y construís ese vínculo, esa relación ya es distinta que cuando no es tuyo, cuando no está ese vínculo de por medio. Fíjense que muchas de las construcciones familiares son una invención nuestra. Las especies de animales, por ejemplo, no tienen tíos. No hay un perro tío. No desarrolla un vínculo especial. ¿Ustedes se imaginan dos perros cuñados yéndose a comer un hueso juntos? Hay vínculos que en la naturaleza no existen, pero en nuestra vida nosotros ampliamos el círculo íntimo, el único que es natural, que es padre-hijo, madre-hijo. Esos vínculos son obviamente de una experiencia única de dar a luz, de parir y de criar, o incluso el vínculo único de cónyuges, que puede estar bien claro, pero el resto, yo creo que alguna vez les dije, la institución abuelazgo, el abuelo, no existe en la naturaleza. Ningún animal despierta un sentimiento particular hacia un nieto. No es algo que se genere en la naturaleza. Entonces, es interesante cómo nosotros como seres humanos ampliamos las relaciones vinculares y generamos pertenencia y generamos vínculo más allá de lo que la naturaleza nos podría estar marcando. El ejemplo tal vez más interesante es el de padrinos o sandak. O sea, ya no hay ni vínculo de sangre, porque ustedes, bueno, los tíos es un vínculo de sangre, los abuelos es un vínculo de sangre. Bueno, en el caso de un padrino, ¿cuál es el vínculo? No hay ningún vínculo más allá de la construcción humana. Cuando vos le decís a alguien, yo soy tu tío postizo, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando uno logra generar una relación con el otro que tiene niveles de pertenencia, es cuando uno más se va a involucrar en esa relación. Cuando vos podés decir de otro, es mi ahijado, es mi sobrino, es mi nieto, es mi amigo del alma, le generás esa pertenencia que está muy por encima de lo que habitualmente sentís por el otro. Entonces, en la Torá, Moshe y Dios juegan a sacarse ese vínculo, porque sacándote ese vínculo, te permitís ser más duro con el otro.
Entonces lo que yo les digo es, elijamos y tengamos en la vida vínculos que nos hagan tener más cariño con los demás. Y cada vez que logremos construir una relación con el otro de pertenencia, no de que pertenencia porque soy el que manda, porque me respondes a mí, sino porque te sentís involucrado en la relación, lo más probable es que eso fortalezca el vínculo y te haga perdonarle al otro cosas que de otra manera no perdonarías. Lo que está en juego acá es si Dios se va a quitar esa vinculación para poder castigar, o Moshe lo va a convencer de que la vinculación es tal que no debe castigarlos, que debe perdonarlos, que debe darles otra oportunidad. A ver, tengo unos chats. No te podés quejar, tenés un exceso de yemames. Eso es verdad, no me estoy quejando. Igual, si soy un buen judío me tengo que quejar, pero no me estoy quejando. ¿Puede ser la familia una derivación de la manada? Está buena la pregunta de Mariano para pensar un poquito en términos sociológicos, porque la construcción familiar es una construcción cultural, no es natural. ¿Cómo fue que logramos esa construcción? Acá una hipótesis es, mirando a las manadas, que entre ellas se dirigen todas juntas hacia un lugar y se cuidan y se protegen, quizás la familia puede hacer esa derivación. La verdad es que cada cultura definió familia como algo distinto, y no todos los vínculos familiares son iguales en todas las culturas. Hay culturas cuyos vínculos familiares son más extendidos y otras mucho menos. Yo creo que el concepto familia surge originalmente, Mariano, no por una cuestión de mirar a los animales, sino por una cuestión de economía y de vida compartida. La familia era la gente que compartía la casa con vos. Acuérdense que esto de que cada uno tenga su casa, y hace poco yo les conté en una cena, la idea de que se construyan casas con cuartos para cada uno es una idea de la modernidad. Las casas antes eran compartidas por familias ampliadas y sin privacidad, sin cuartos individuales. Entonces, de alguna manera, yo creo que la construcción familiar también es un desprendimiento económico. O sea, es quienes vivían juntos y compartían los gastos, ¿no? Entre quienes había que alimentarse y cuidarse. Pero la verdad es que puede ser que haya alguna también cuestión con las especies animales y cómo vimos todo eso. ¿Esta construcción sirve para evitar el incesto?, pregunta Tomás. En realidad el incesto también es definido en cada cultura de una manera distinta. Y hay relaciones familiares que para algunas culturas es incestuoso el encuentro y para otras no. Por ejemplo, para el cristianismo, los primos es una relación familiar prohibida, para el judaísmo los primos es una relación sexual permitida. Hay culturas donde prohibían con ciertos vínculos y no con otros, y lo único que encontró Levi-Strauss, creo que algunas lo hablamos en este grupo, como en común, es que todas las culturas tienen un límite incestuoso. No todas las culturas coinciden cuál es el límite, pero toda cultura desarrolló una relación sexual prohibida por vínculo filial. Eso es lo que une a todas las culturas, pero no cuál es ese vínculo. Es como poner a prueba, dice Patricia, ¿te referís a Dios lo está poniendo a prueba a Moshe a ver cómo reacciona, o a qué te referís? Es como poner a prueba. Estás muteada, Patri. Moshe con Dios. Lo que pasa es que tardo en escribir. Está bien, Moshe con Dios, tal cual, sí, es lo que habíamos hablado antes, tal cual. Es una prueba a ver cómo reacciona como líder, a ver si los defiende o no, o si dice, bueno, matalos y dame otro pueblo.
Discúlpame, pero a veces le tengo más confianza a la manada que a la familia. Menos mal, Tomás, que no somos familia. Pero está muy bien, está muy bien. Cada uno... Perdón, hablando en serio, y justamente lo bueno que vos tenés es que no sos familia. Los etólogos estudian el comportamiento de las distintas manadas que tienen distintos nombres, que es increíble la cooperación que hay. No quiero entrar en ejemplos, hay miles de ejemplos, y realmente tendrían que ser un ejemplo para nosotros como familia. Bueno, pero te voy a decir algo. ¿Leyeron a Yuval Harari? Vieron que Yuval Harari es un historiador israelí, tiene publicados 3 libros muy interesantes, Homo Deus, Homo Sapiens y 21 lecciones del siglo XXI. Él dice que un animal y un ser humano, uno a uno, hay algunas especies animales que son más poderosas que los seres humanos. Dos podría también pasar. 10 contra 10 o 50 contra 50 hay un tamaño en donde el ser humano es muy superior al animal. La conformación de equipo le da al ser humano una potencialidad infinitamente superior a la de los animales. Entonces, más allá de que lo que dice Tommy es interesante, de que hay familias que a veces es mejor perderlas que encontrarlas, lo que sí es claro, según el pensamiento de él, y yo coincido 100%, es que uno de los distintivos más poderosos que tiene el ser humano es aprender a trabajar con otros en equipo y producir mucho más que los equipos de animales trabajando juntos. Si bien en las manadas se cuidan, la capacidad del ser humano de armar equipos con otros y de trabajar en equipo es casi infinita su potencialidad. ¿Te puedo interrumpir por última vez? Por supuesto. Yo lo escuché a Harari explicar eso, pero cuando yo te hacía esta acotación es increíble las manadas cuando lo hacen para el bien. Harari habla en términos de constructivo, de potencia, de conseguir, de descubrir cosas nuevas. Yo hablo en términos de compasión, de preocuparse por el más débil, y en eso yo puse el énfasis cuando dije me quedo con la manada. No, yo lo sé, pero me parece interesante que tengamos el potencial de trabajar en equipo muy bien y que a veces lo hacemos y otras veces usamos justamente el equipo para la maldad y a veces usamos el trabajo para destruir. Pero, por ejemplo, ahora que estamos en un momento de pandemia y en un momento complicado, el desarrollo de las vacunas y la velocidad con la que el hombre logró hacer esto justamente en grandes equipos de trabajo es única. Vamos, hicieron en un año lo que tardaban 10 habitualmente hasta ahora. Y desarrollaron vacunas nuevas con una tecnología nueva en un tiempo récord. Y si bien todos queremos que sea antes y esperamos que siempre soluciones mágicas, la verdad que es una excelente muestra de lo que el hombre es capaz de hacer cuando se une para el bien. Por supuesto que siempre nos faltan 5 para el peso, ¿no? Porque habría que haberse unido para el bien, haber liberado las patentes, que todo el mundo esté produciendo ahora vacunas para todo el mundo, y no solamente pocas empresas para poca gente. Pero bueno, obviamente que la capacidad la tenemos. Después, a veces nos falta esa pertenencia y sentirme, yo soy responsable por el otro, y yo me tengo que ocupar de que todo el mundo tenga vacuna. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Que todos necesitamos que todos se vacunen, porque si no la pandemia no termina. No me tengo que vacunar yo, tengo que vacunar a todo el mundo. Pero a veces nuestra mirada miope no nos permite ver eso. Vemos más la ganancia a corto plazo que los desastres que pueden ocurrir a mediano plazo si el virus sigue mutando y
como no está combatido por el mismo nivel en todo el mundo, se siguen desarrollando. Pero bueno, será otro tema para otro curso de otro día. Entonces acá tenemos en nuestro texto a Dios sacándose de encima al pueblo y a Moshe devolviéndoselo. Tu furor contra tu pueblo, al que vos sacaste de la tierra de Egipto con mano fuerte y con poder fuerte, o con fuerza magna y poder fuerte. Y acá viene el otro concepto clave que les quería compartir. Porque uno es el de pertenencia y el otro es el de pasado común. A vos te une a gente haber vivido cosas juntos. Y esto es lo que apela a Moshe en la Torá, pero también viene a nosotros. Cuando Moshe le dice a Dios, vos, acordate que vos sacaste a este pueblo, acordate que tenés ese pasado compartido, que tenés esa experiencia, esa vivencia. Cuando vos te preguntas, ¿qué me une con el otro? Lo que te va a unir con el otro es el haber tenido experiencias compartidas de vida, el haber estado al lado del otro u otra en momentos significativos de tu vida. Sí, Marce. No, si Patri puede cerrar su micrófono porque hace mucho ruido y no se te escucha. No lo cerré yo. Ah, pero ahí está. Vos también, Marce, que estás. Me asusté, Pato, pensé que me decías a mí. No, Marce dije. No, pero a mí yo estoy con un problema de audio también muy grande. Bueno, ahí estamos. Volvemos a la Torá, agregamos un versículo más, que es el 12. ¿Por qué habrán de expresarse los egipcios diciendo, para el mal los ha sacado, para matarlos en las montañas y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Desiste de tu furor y arrepiéntete del mal para con tu pueblo. Hay todo un capítulo en esto que es la humanización de Dios. Moshe le habla a Dios como si fuera un ser humano. Y eso obviamente en términos teológicos no existe, no puede pasar. Dios no se puede arrepentir, a Dios no lo convences con argumentos humanos, no tiene que ver desde la teología. Es interesante el argumento de Moshe para nuestra vida. Es interesante cómo él apela a ciertos conceptos que nos pueden ayudar a nosotros a reflexionar en momentos de decisiones difíciles. Entonces, lo primero que apela es a la pertenencia con el otro. Lo segundo que apeló fue al pasado compartido. Fíjense, son todas imágenes que uno tiene que hacer antes de tomar una decisión con alguien. Ver qué vínculo de pertenencia tiene, ver qué pasado compartido tiene, porque si vos hoy querés castigar a alguien y reconoces que ese alguien tiene una historia con vos compartida y estuvo al lado tuyo en momentos importantes, obviamente que tu concepto tiene que cambiar. No puede ser analizado solamente el ahora, sino también el pasado. Y lo tercero que suma acá Moshe es que uno tiene que pensar siempre cómo va a ser visto lo que uno hace, cómo va a ser leído por los demás. Porque cuando tomamos decisiones, cuando hacemos cosas, estamos fijando una postura y estamos transmitiendo mucho más allá de lo que estamos haciendo. Lo que hagamos va a ser leído por otros. Por supuesto que en términos teológicos a Dios no le debería preocupar lo que los egipcios digan de Dios, pero a nosotros sí nos tiene que preocupar. Y nos tiene que preocupar no por el qué dirán, no porque, ay, no quiero que hablen de mí, sino porque fijamos postura con lo que hacemos. Y transmitimos con lo que hacemos. Comunicamos con lo que hacemos. Y eso es leído por los demás y uno debe tratar de tenerlo en cuenta a la hora de las decisiones. Cuando vos pones un límite a un ser querido, a un hijo, a un hermano, a un cónyuge, y después actúas, estás haciendo con ese acto mucho más que lo que estás diciendo en el límite. Vieron que nosotros muchas veces decidimos castigar a otro, no solamente a los hijos.
castigo a alguien porque no voy a un lugar que me invitó, o porque no lo invito a algo que estoy haciendo, o porque públicamente le retiro la palabra. No sé, hay diferentes técnicas que uno utiliza. No siempre nos damos cuenta que cuando haces eso, estás hablando de vos. Y lo que estés haciendo habla de vos. Y vos tenés que saber que después eso es leído por los demás y vos tenés que saber que eso va a trascender tu acto. Vieron que, no sé, me pasó, está en una reunión social, se acerca a alguien, saluda a algunas personas y a una no la saluda. La persona que no saluda dice, no, pero yo con esa persona estoy enojado porque me hizo tal cosa. Pero lo que va a quedar de ese encuentro es que vos sos un maleducado, que saludaste a algunas personas sí y a otras no. O sea, hay que pensar las consecuencias de lo que uno hace y cómo es visto por los demás. En este caso, Moshe apela a ese razonamiento para que Dios desista de castigarlos, ¿no? Recuerda a Abraham, Isaac y a Israel, tus servidores, a quienes les juraste por ti y les hablaste a ellos, acrecentaré vuestra descendencia cual estrellas de los cielos, y toda esta tierra que yo dije, habré de dar a vuestra descendencia y la poseerán en perpetuidad. El concepto que está acá, ¿se acuerdan que alguna vez lo hablamos? Es el de zhut, o como los sefaradim dicen, sehut. ¿Alguno lo recuerda? ¿Qué es el zhut? No. ¿Es el derecho que uno tiene? Mónica, ¿a qué llamas el derecho? A ver. Como ciudadano, como, no sé. No es eso. ¿Alguno más recuerda que era zhut? No, bueno, lo cuento yo. Cuando una persona es buena en su vida, sus actos de bien impactan en las próximas generaciones. Cuando vos tenés un abuelo, un padre, un bisabuelo, que fue una gran persona, una buena persona, vos heredás un zhut. Es como si fuera un derecho, pero el derecho está dado porque sos el nieto de, porque sos el hijo de. Y yo les conté a ustedes que cuando vos llegás a un lugar y tu papá, tu abuelo o alguien de tu familia antes que vos fue una buena persona y vos contás, sí, yo soy el hijo de, el nieto de, y tienen un lindo recuerdo, lo más probable es que vos tengas un beneficio a tu favor, que te miren con cariño, que te den una oportunidad, que confíen en vos. Después lo puedes arruinar en 10 minutos. Pero el zhut es ese primer beneficio que te ganaste sin haber hecho nada vos, que lo heredaste. Entonces yo siempre les decía a ustedes que cuando uno tiene que ser una buena persona y hacer algo bien, uno lo tiene que hacer por uno y por los que vienen atrás. Porque estás regalándoles a los que vienen atrás tuyo un beneficio, una ayuda extra. Como les dije, clave, eso no se sostiene solo. Si yo soy el nieto de una gran persona y me dan una oportunidad, en cuanto la arruino, la arruino. No hace falta mucho tiempo para que se den cuenta que no soy mi abuelo. Pero si me dan una oportunidad y la puedo aprovechar, me va a venir muy bien. Entonces, siempre lo que les digo es, seamos buena gente por nosotros y por los que dejamos atrás porque lo van a sufrir o se van a beneficiar. A ver, tengo unos chats. Mariano puso, dice que más 150 es complicado porque en lo natural es difícil confiar en quien no se conoce. Estamos hablando de las manadas, de la familia. ¿Y el número es 150? ¿Quién lo dice?
Estás muteado. Creo que No, es del Harari, libro de Harari. Harari lo dice. Sí, en realidad está hablando de las manadas humanas de la prehistoria. Primitivas, claro, en lo primitivo. Claro, más o menos es un número de, bueno, nada, eso, que es la gente en la cual uno puede confiar. O sea, hoy nos damos una vacuna y es un poquito de agua que no sabemos quién la metió adentro del frasquito, pero confiamos. Él dice que eso hace miles de años no existía. Bueno, nada. Mariano, vos hoy aceptás un papelito como pago, porque tiene una carita, Sí. confías que eso está guardado en algún lugar que representa un valor y confías. Sí. Perdón que interrumpa. Mariano, él traslada ese ejemplo de la antigüedad, yo lo escuché en un Zoom, Harari lo traslada a la vida moderna. Dice, cuando nos conocemos todo anda bien, pero cuando empezamos a hacer mucho, ya lo traslada a la actualidad, ese ejemplo. Bueno, sí, él plantea la evolución en esos términos, pero bueno, nada, es parte del libro, de lo que charlábamos antes. Perfecto. Sí. Claudio dice, lamentablemente el humano se acuerda muchas veces del otro en casos de emergencia, cosa que debería ser constante. Esto venía, Claudio, en las conformaciones humanas, lo mismo que hablábamos antes, los grupos. Eva dice un ADN, ahí está, el SHUT es una especie de ADN, eso estaba correcto. ¿Hasta dónde es correcta la meritocracia heredada? Bueno, lo que hablábamos antes, es simplemente una oportunidad a favor. Es solo eso, no más que eso. Digamos, en general, dura eso. Después uno tiene que sostenerlo o perderlo. Score, quise poner Shut, Pato. Shut es también una mitzvah. No, no es una mitzvah. Shut es un concepto. Es la idea del beneficio que te va a traer. Y viene de acá de lo que leímos recién, en otros lugares también, pero fíjense por qué lo dice acá. Moshe le dice a Dios, por el Shut de Abraham, Isaac y Jacob, por lo que ellos hicieron y por la promesa que le hiciste a ellos por su propio mérito, salva a esta gente. Perdonales este pecado porque son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el concepto, pero no es una mitzvah. No es que todos estamos obligados a tener Shut o a reconocer Shut en otro. Es un concepto, una idea judía y no es una mitzvah. Y pregunta, ¿Shut y Score es lo mismo? No, ¿qué es Score? Recordar. No, Sahor. Sahor, perdón. No, Sahor es memoria, tener recuerdo, pero no es lo mismo. No, Shut es otra palabra. Pero acá no dice Shor en hebreo. Por eso, lo que está diciendo acá es que recuerde lo que Abraham, Isaac y Jacob hicieron, y a cambio de lo que hicieron, vos les juraste a ellos que van a tener una descendencia numerosa. Si vos ahora la matás, no estás cumpliendo con lo que le prometiste a ellos. Por el beneficio de ellos, salvalos a estos. ¿Se entiende? O sea, el acto de recordar es lo que le pide Moshe a Dios para salvar a la gente, pero no es lo mismo que Shut. Son dos conceptos, son dos cosas distintas. Okay. Cuando yo me presento como el nieto de Jaime, lo que le pido a la gente es acordarte de lo que mi abuelo hizo. Pero sí, pero el concepto de recuerdo es una cosa y el mérito de mi abuelo es otra. Y el derecho que yo tengo por el mérito de mi abuelo es lo que estoy hablando ahora. Es el mérito heredado. Okay. Gracias. Mérito del otro. Cuando alguien fallece con este tipo de características, por ejemplo, se dice sehut. Se pide elevación por su alma en mérito de. Limud sehut, tal cual. Estudiar el mérito del otro. Tal cual. Bueno, ya que complementó un poquito el concepto, perfecto. Volvemos a la Torá. Moshe está usando, fíjense, todos los argumentos posibles. El de pertenencia, el de pasado compartido, el de shut de los patriarcas de Israel. Y se arrepintió Adonai por el mal que había hablado para hacer a su pueblo.
De vuelta, teológicamente esto no se puede sostener, pero en términos de una Torá escrita en parámetros humanos para que nosotros la entendamos, lo que está diciendo el texto es que Moshe triunfó en lo que se proponía. Moshe tenía el objetivo de salvar al pueblo, usó 3 argumentos, todos distintos, inconexos, para lograr ablandarlo a Dios, y lo que muestra es que lo logró. Y una vez que logró su objetivo, tomóse y descendió Moshe de la montaña, y las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por sus 2 lados, por aquí y por aquí, estaban escritas. Entonces, una vez que logra convencerlo a Dios, ya está dispuesto y ya está listo para bajar a ver al pueblo. Y si ustedes conocen la historia, pero si no la conocieran, es muy interesante pensar que ahora nos vamos a encontrar con un líder cariñoso, compasivo, venía de defender al pueblo y hablar maravillas de este pueblo, Dios, que es bueno, que es tuyo, que es el descendiente de Abraham, este pueblo con el que vos sacaste de Egipto. Parecen todos términos que lo va a presentar a Moshe como con empatía con el pueblo, como que los entiende, los va a perdonar, es un padre cariñoso. Armando. ¿Por qué está el texto escrito de esta manera? Si vos decís que no se sostiene de manera teológica, ¿por qué lo construyen de esta manera? ¿Por qué no hacen otro tipo de diálogo? Uno de los rabinos del Talmud que discutía estas cosas decía que la Torá está escrita en categorías humanas, no porque Dios las tenga, sino porque el objetivo de la Torá es enseñarnos con valores y categorías humanas, y nosotros tenemos que aprender de la Torá a vivir como seres humanos. No nos interesa cómo es Dios, digo, perdón por lo bruto, ¿no? No está hecho para que hagamos teología la Torá, no está hecho para que deduzcamos cómo es Dios. Está escrito de forma tal de que podamos entender cómo tenemos que vivir como seres humanos. Entonces, Dios recibe categorías humanas porque es la manera en la que nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana. ¿Está bien? Ese es el motivo por el cual, según este rabino talmúdico, esto fue escrito de esta manera. Entonces, Moshe, empoderado, como líder, con las tablas, con lo más importante que tiene, baja al pueblo. Y las tablas, obras de Elohim eran, y la escritura de Elohim eran, grabadas sobre la tabla. Bueno, hablemos un poquito de esto y del anterior que no les dije nada, pero necesito ir al hebreo. El texto dice, Beharut al-alujot. Harut al-alujot está traducido, es el final de lo que leímos recién, está traducido como grabadas, Harut. Pero Heirut en hebreo es libertad. Entonces el Talmud dice, no leas Harut, lee Heirut. Acuérdense que las vocales no existen en hebreo y que uno la puede leer de otra manera. Entonces, las tablas que estaban talladas, grabadas, en realidad son las que te permiten ser libre. Y es increíble que los rabinos del Talmud quieran encontrar en la letra de la ley la capacidad de ser libres. Lo que estaba tallado, lo que estaba grabado, eran leyes. Y cualquiera diría, las leyes me quitan libertad. Y en términos judíos, las leyes son las que me permiten vivir en libertad. Sin leyes no hay libertad. ¿Por qué? Porque sin leyes no puedo encontrar un acuerdo de convivencia con el otro. Y entonces rige la ley de la selva. Y la única forma de crecer en libertad no es que no haya leyes, es que haya un campo marcado
para que yo me pueda desarrollar dentro de esos límites. Es como que yo quiera jugar a un juego sin reglas. Sin reglas no puedo jugar. Sin leyes no puedo vivir. En lo que se llama vida de acuerdo a la Torá, por supuesto. Entonces, la conexión en estos versículos es la que estamos transitando ahora. Estamos transitando la cuenta del Homer, que conecta la salida de Egipto con la entrega de la Torá en Shavuot. Y entonces lo que dice la tradición judía es: saliste de Egipto y estás en una transición hasta recibir la Torá. ¿Por qué? Porque ahí en el desierto no hay ley, no hay marco. Saliste de Egipto donde había una ley que regía y un marco, y vas a ir a Sinaí para recibir otra ley y otro marco. Estos 49 días fue una transición. Así que ahí es donde estamos en estos días transitando. Vamos a ver los chats para cerrar el encuentro de hoy. Tengo un hermoso ejemplo del colegio. En el primer año teníamos al nieto del presidente de la Corte Suprema, todos los profesores lo reverenciaban, duró solo un año. Tal cual, exactamente. Y un año es mucho tiempo. Un orden, porque algunas leyes están grabadas en piedra y otras no. No. Ustedes saben que, según la tradición judía clásica, Dios le entrega a Moshe toda la Torá escrita y la Torá oral. La Torá escrita completa, o sea, las 613 mitzvot, y la oral es la interpretación de esas leyes. Es la forma de aplicarlas. Y está bien que tenga esa diferenciación. No es que entregó solamente los 10 mandamientos. Si la pregunta Armando era eso, entregó toda la Torá. Y toda la Torá estaba escrita. No solamente los 10 mandamientos. Sí, pero ¿puedo decir algo? ¿Eh? ¿Por qué las 2 tablas de la ley contienen 10 leyes y todas las demás no están en esas tablas? O sea, normalmente se dice, bueno, estas son las dos tablas de la ley. ¿Y por qué hay 10 ahí? O sea, y todas las demás están escritas no sé dónde. Y sabemos que Dios no entregó. La pregunta es por qué el pueblo judío dijo, estas son las 2 tablas de la ley, y sabemos que Dios no entregó la Torá entera. Eso vino después. Es una construcción posterior. No, eso es una lectura más cristiana, que justamente le quitó a la ley la generalización de las 613, quiso reducirlas a muchas menos, porque para el cristianismo la ley tiene mucha menos fuerza y es más el amor que la ley lo que prima. Y en el judaísmo prima el amor con la ley. Y la ley es fundamental. Y según todas las visiones clásicas judías, todas, Dios le entregó a Moshe la Torá entera. Más allá de lo histórico, olvídense, no tiene forma de ser hecho históricamente. Pero el concepto es que Rambam va a decir en el siglo XII, está prohibido decir que una ley es más importante que la otra. Todas tienen el mismo poder y el mismo peso. Y ninguna persona puede poner a una por encima de la otra. Nosotros no tenemos tanta visualización de las tablas como el concepto de la Torá. La Torá son los rollos, completos. El problema es que el cristianismo tomó los 10 mandamientos y hizo un emblema de los 10 mandamientos. De hecho, no podés decir que los 10 mandamientos están por encima de los demás. No se puede. Bueno, Lofer es el ejemplo de lo que estás explicando. Permitime transgredir las leyes. No, permite transgredir las leyes. Sí, lo que pasa es que no me quiero meter en Lofer porque me parece que es un concepto que hoy no se aplica en la Argentina, no hay Lofer, pero no importa, es más meterse en política, no vamos a discutir de política. Le quitó peso, los cristianos dijeron que eso era desvirtuar. Los cristianos dijeron eso para desvirtuar, perdón. Bueno, nosotros como concepto, quiero terminar con esto, tenemos que la ley nos hace más libres. Esa es la idea judía.
que entender que tu vida está arreglada y está marcada por la ley te va a permitir vivir una mejor vida. Y yo sé que cuando uno empieza su etapa de crecimiento, el objetivo es no tener leyes. Uno de chico crece en un ámbito con reglas, con límites, con leyes, y la adolescencia es aprender a rebelarse de esas leyes. Pero es una etapa que debe durar poco en la vida. Y uno debe volver pronto al camino donde uno entiende que la ley está hecha para el bien. Y debes reconocer que esa ley es lo único que te va a permitir vivir bien, vivir de verdad, como corresponde. Es decir, con un marco, con un límite, sabiendo qué se espera de vos, teniendo en claro cuál es el margen de maniobra tuyo, que no es ilimitado. Así que, nada, con este concepto de la ley como liberadora, la ley como libertad, Heirut en hebreo, la idea de que lo que está grabado en piedra es lo que te permite a vos tener una vida más libre. Los voy a despedir, a saludar, a desearles que tengan un buen día y a esperarlos mañana en el Kabbalah Shabbat o el jueves que viene. Fabián, una pregunta. El lunes, que justo cuando lo habías dicho, se me había cortado un poco el sonido, que hay dos formas de convencer a la gente, unas por autoritarismo y otras por convicción. ¿Lo podrías repetir? Porque a mí no lo pude escuchar completo. Que uno puede imponer las cosas o uno puede convencer o motivar para que la gente... No me acuerdo bien cómo era el concepto que habías dicho. Sí, lo dijiste vos, por eso me quedé sorprendido, porque fue eso lo que dije. Que cuando vos querés que el otro haga algo, o bien lo imponés, o bien lo motivás. O sea, o forzás a que el otro no le quede otra alternativa que hacerlo, o lográs que el otro, generando empatía con lo que vos planteás, o generando convicción en lo que le estás pidiendo, lográs que el otro lo haga. Que cuando vos imponés, en cuanto desaparece la fuerza o el poder, desaparece el acto del otro, y cuando vos cosechás, cuando vos sembrás, cuando vos incentivás, cuando vos influenciás, no hace falta que vos mantengas tu autoridad o tu poder para que el otro lo haga. Un buen ejemplo de esto es la Unión Soviética. Durante 70 años un Estado obligó a pensar y a ver las cosas de una manera. Cuando ese poder cayó, la gente cambió su convicción. Ya no había... o sea, cuando solamente imponés por la fuerza, cuando desaparece la fuerza, desaparece la imposición. Cuando vos educás, vos podés no tener más vida y tus hijos pueden continuar el camino que vos iniciaste. Es decir, que podés lograr cosas con la imposición a corto plazo y mientras mantengas poder. En cambio, cuando educás y cuando enseñás y cuando motivás, lográs que una idea perdure, aunque vos no tengas más autoridad y poder. Gracias, Fabián. A descansar y a cuidarse. Que tengan buen día. Gracias. Cuídate mucho. Descansa. Gracias. Shabbat shalom.